Gracias por hacerme acordar. Tengo esa costumbre de olvidarme a veces. Bien, ya estamos grabando, perfecto. Hasta aquí hemos llegado entonces. Vamos a repasar un poquito. Vimos la importación de puntos, vimos el tratado de su etiquetado, qué cosas puedo hacer con respecto al Tools Prospector, eh, con respecto a los grupos de puntos, vimos la posibilidad de crear nuestras propias plantillas, muy interesante para ustedes. Pasamos luego a la etapa de creación de superficies, todo el trabajo que se hace desde la edición de superficies, y el análisis sobre todo, muy, muy importante también a la hora de exponer algún tipo de trabajo extra. Vimos todo el tratado de líneas de rotura, como la que quedó acá plasmada, eh, cómo modelan las líneas de rotura y cómo puedo editar esas superficies, no solamente de los puntos que conforman la base de datos, sino también desde los mismos puntos del motor de trabajo que tiene la superficie que yo he creado, sin modificar la base de datos. Ahí trabajamos bastante, le dedicamos bastante tiempo, así que eso estuvo cubierto. Por otro lado, pasamos ya a el muestreo de perfiles sobre terreno natural, vimos los trazados de los acuerdos horizontales, los acuerdos verticales y las líneas de muestreo para los perfiles transversales, mostrarlos en pantalla. Y finalmente retrocedimos un poquito y vimos también cómo crear nuestra propia alineación proyectual o denominada rasante para poder eh, empezar a introducirnos al mundo de la proyección de una carretera, ¿no? Eh, y ayer terminamos creando esta obra lineal que interactúa físicamente con la superficie de terreno natural o la superficie de relevamiento. A través de este visor de objetos vemos cómo interactúa en un primer momento esta superficie de corredor de obra lineal con la superficie de terreno. Y creamos esa superficie de obra lineal a través de el Tool Palettes, acá arriba en la esquina superior izquierda, donde encontramos varios modelos de los denominados ensamblaje o subensamblaje para Civil 3. Hasta acá todo más o menos de acuerdo, todos medianamente el concepto básico se entendió, o por lo menos es lo que creo yo. Tratamos de cubrir un amplio espectro de las posibilidades que nos brinda Civil. Bien, finalmente hoy llegamos a lo que nos importa. Hay algunos picarillos que les va a venir bárbaro para estudio y trazado. Voy a hacer de cuenta de que no lo dimos, pero bueno, viene bien siempre adquirir un poco más de conocimiento y sobre todo para masticarlo. Y a mí me viene bien para la hora del examen bajar un poco más el martillo. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es tratar de interactuar con esta obra lineal que creamos, que como les dije, lo que hicimos fue crear una obra lineal que interactúa con la superficie de relevamiento, con esa superficie de TN, pero todavía no creamos otra superficie para usar el motor de trabajo que tiene AutoCAD Civil, para poder hacer el cálculo de volumen. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es decirle al programa que esta obra lineal que interactúa de esta manera con la superficie la quiero transformar en una superficie, propiamente, porque como veíamos ayer en el subensamblaje, dijimos que esta feta de fiambre la íbamos a transformar en una longaniza gigante. Bueno, ahora les quiero decir al programa que esa longaniza tome un número cuantitativo, o sea, le quiero dar volumen en el motor de trabajo de AutoCAD.
Y para eso lo voy a trabajar nuevamente desde la pestaña de creación de diseño. Aquí yo lo tengo ahora en inglés, en Corridor o obra lineal. Perdón. Acá sí me equivoqué yo. Tengo que, como quiero transformar, vamos de nuevo, como quiero transformar esta obra lineal en una superficie de nivel, no es otra cosa que tocando la obra lineal y editando las propiedades de la obra lineal o del corredor para nosotros en inglés. Entonces puedo entrar por botón derecho, ¿sí?, en propiedades de corredor, o siempre me es más fácil, o para mí es más cómodo entrar a través del ribbon, aquí en la pestaña superior. Cuando le pido las propiedades de esta obra lineal, se me abre siempre el mismo wizard al cual estamos acostumbrados a trabajar, con diferentes pestañas. Entonces, una de ellas, esta famosa pestaña Surface, en donde voy a configurar mi superficie. Lo que voy a hacer, y que me olvidé de hacerlo ahora, aunque lo podría hacer al final, pero bueno, lo voy a hacer ahora. Permiso, voy a guardar este proyecto como clase 5, ante cualquier eventual problema que suelen surgir, porque ya estamos con una base de datos bastante cargada de información, puede ser que el programa nos zapatee y se queje mandándonos a casa. Bueno, volvemos al mismo procedimiento, seleccionamos la superficie, le pedimos propiedades, nos habíamos quedado aquí. En la pestaña superficie le voy a pedir que esa obra lineal tome volumen, tome cuerpo, y cuantitativamente le asigne valores. Entonces, a través de este botón de creación de superficie a través de obra lineal, se me crea esta pestaña, ¿sí? Bien, ahí está uniendo Mariana. Hola Mariana. Se me crea esta pestaña donde nuevamente aparecen ya información conocida por nosotros, ¿sí? Estilos de superficie, renders de materialización, que por ahora no lo vamos a usar. Acá nos informa sobre la posibilidad de involucrar líneas de rotura o breakline. Y un dato que les voy a proporcionar ahora, que busqué información desde varios lados, incluso uno de los que fuera mi profesor hace varios años, tampoco me supo decir, me parece porque carece de algunos conocimientos de otra materia, a qué se refiere con overhang correction o corrección por bombeo. La traducción sería corrección por bombeo, o lo que a través del tiempo descubrí, corrección por abovedamiento, que es ni más ni menos que, como usamos un tipo de obra lineal particular, ¿sí?, que es la línea básica, esa línea básica está conformada, voy a salir un ratito y después volvemos, está conformada, ¿sí?, por un cuerpo visto en sección que tiene una parte superior y una parte inferior del paquete estructural. El abovedamiento se lo doy a través de darle aquí un ángulo de inclinación, ¿verdad? Entonces, la corrección a la cual sugiere las propiedades de la creación de la superficie es asignarle correcciones respecto a la parte superior del abovedamiento o a la parte inferior. Bueno, lo que le vamos a sugerir nosotros es que me la tome desde la parte inferior, y ya se van a dar cuenta por qué. Esto es una receta, esto sí no tiene muchas explicaciones. Yo traté de buscarle la mía, creo que viene por ese lado, pero no tiene muchas explicaciones, pero sí hay que hacerlo como una receta para que el programa trabaje y funcione de manera correcta, ¿verdad? Y fundamental este paso. Yo tengo que especificarle de qué tipo de código estoy hablando para que haga el cálculo finalmente, para asignarle, para cuantificar esa superficie que estoy creando desde la obra lineal. Y es de todas este tipo de superficie, la que aplica es la denominada datum, que no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con el datum que nosotros entendemos, nosotros los agrimensores, como datum geodésico, ¿sí?, o datum topográfico, sino que está referido
a un aspecto particular del tipo que programó Civil. Así que, como les decía, esto no es ni más ni menos que una receta que aplicándola de esta manera va a funcionar correctamente. Finalmente le tengo que decir que quiero que este datum que estoy agregando de este tipo de código sea asignado como una línea de rotura, para que trabaje de manera coherente esta superficie de nivel con esta longaniza vacía o esta nueva mochila que tiene adentro la base de datos de Civil, del motor de Civil. Y un secreto para no andar luego renegando, ¿sí? Es decirle que quiero que esta superficie que estoy creando esté delimitada, que tenga un boundary para inglés o un contour o un contorno para ustedes en español, sobre el cual proyectar esa superficie. Entonces, botón derecho sobre la obra lineal y quiero que ese contorno sea el contorno exterior, ¿sí? A lo largo de todo el corredor o a lo largo de toda la obra lineal, el contorno exterior. Se lo agrego, aplico y ahora me va a pedir que reconstruya el corredor, le voy a decir que estoy de acuerdo, se va a tomar un tiempo y ya tengo creada mi superficie, mi nueva superficie. No sé si se acuerdan el tipo de... la diferencia que encuentro entre esta nueva superficie que convive ahora con la superficie que tenía creada antes, y yo activo ahora, ¿sí? Me estoy claramente dando cuenta que tengo mi superficie TN sin modificar, y tengo a su vez, ahora sí lo voy a apagar para que se den cuenta, con un estilo propio de visualización, tengo mi superficie del tipo corredor o obra lineal. Y aquí tengo ni más ni menos que las curvas de nivel, que se comportan de esta manera debido a que en estos picos tengo la cuneta, ¿sí? O el canal eh, el canal que leímos desde el tool palette básico, ¿sí? ¿Se acuerdan? La última parte de nuestro subensamblaje. Y luego cómo esos eh, terraplenes y desmontes se configuran respecto a la pendiente que le di de 2 en 1, 4 en 1, etc. Muy bien. Entonces, realizado ahora la superficie de nivel, lo que voy a hacer, lo que voy a pasar a hacer es aproximarme con determinados pasos a realizar el cálculo de volumen por dos caminos por separado, ¿sí? Pero para ello necesito modificar este gráfico de muestreo de perfiles transversales a través de otras líneas de muestreo, diferentes. ¿Por qué diferentes? Y porque yo antes le estaba pidiendo líneas de muestreo relacionadas con mi PK de alineamiento, y ahora lo que quiero hacer es que me las relacione con los PK del corredor o de la obra lineal. Entonces, para eso, le voy a volver a pedir sample lines o líneas de muestreo. Me pide que seleccione un alineamiento sobre el cual va a ejecutar la perpendicularidad de esa línea de muestreo. Se lo puedo seleccionar, pero como ya verán, tengo mucha información en el motor de búsqueda. Me es más fácil darle un enter y que me los liste si tuviera más de uno. Seguimos teniendo el mismo alineamiento. Lo selecciono y se nos abre nuevamente el ribbon para especificar las características de esta sample line, con la particularidad que necesito crear uno nuevo, porque aquí el único que tengo, ¿se acuerdan? Que lo habíamos creado hace un par de clases atrás para mostrar esta parte del gráfico. Bueno, yo ahora lo que quiero hacer es crear un nuevo título para línea de muestreo. Entonces ahora les voy a poner 02, perfiles transversales, obra lineal. Y dejo configurado todo tal cual está. Fíjense
que ya me está tomando los datos de la superficie de obra lineal. Si me doy cuenta, tengo una superficie TIN del tipo TN y tengo una superficie básica, ¿sí?, del tipo obra lineal. O sea que ya me está reconociendo la superficie para esta creación de líneas de muestreo nuevas. Entonces les doy OK y lo único que tengo que cambiar es cada cuánto quiero que me determine mis PK. Y yo ya no voy a utilizar el que utilicé antes, sino ahora sí le voy a pedir estaciones desde la obra lineal o desde el corredor. Seleccionando aquí, nuevamente me da la posibilidad de modificar algunos de los parámetros que habíamos tocado en su momento, ya reconociendo el alineamiento como el eje principal y el corredor como el tipo de corredor de obra lineal que habíamos configurado antes, ¿sí? Y a su vez me pide o me sugiere el ancho que ya le habíamos dado antes, ¿sí? ¿Esto es modificable o no? Yo simplemente le voy a dar OK. Si quieren podemos dar unas líneas de muestreo más pequeñas, pero ya van a ver cuál es la diferencia entre este gráfico que teníamos antes, estos perfiles transversales y los nuevos que estoy creando. Entonces le doy OK. Bueno, ya me los había creado. Por eso me pide que los quiere subescribir. Vamos a darle OK en principio. Y finalmente un Enter. Y ya el sample line está creado. Vamos a esperar un minuto que termine de pensar, mientras me tomo un mate. Ahí estamos. Bien, entonces tenemos creado los sample line respecto a los PK del corredor, ¿sí? No respecto a los PK como los teníamos creado antes, respecto al alineamiento. Entonces ahora lo único que me queda es pedirle al programa que me muestre las vistas en sección múltiples, pero ahora ya no de la sample line primera, sino que se las voy a pedir desde el sample line que creé recién, perpendiculares a la alineación, pero con las características del nuevo sample line. Si le doy Next, aquí nuevamente aplica los que les decía ayer para finalmente poder plotear desde pantalla, poder elegir alguna de estas características diferentes. Si quieren vamos a cambiar para que vean que es distinta a la selección que teníamos hecha antes. Puedo cambiar el tipo de ploteo, ¿sí? Y si me meto al tipo de ploteo, aquí nuevamente podemos modificar la dirección de crecimiento del muestreo de esos perfiles transversales. Cómo los va a ir ubicando, ¿sí?, alrededor de la lámina de dibujo que yo tenga generada. Entonces aplico, le doy siguiente, vuelve a mostrar los mismos parámetros. Bueno, a todo esto yo lo único que le digo es, está todo bien, no hace falta que revise nada, toma los datos desde el TN y ya aquí involucra, ¿sí?, finalmente la obra lineal en el cálculo. Lo propio va a hacer con las guitarras si yo quisiera. Y finalmente me pide que seleccione un punto en el espacio modelo para generar las planillas. Ahora sí, esperamos un ratito, cruzamos los dedos, debería salir bien. Te tomo otro mate. Me tomo otro mate. Como verán, el programa, por más que tengamos una compu con placa, yo tengo una computadora con placa dedicada al video, el motor de cálculo es bastante pesado para generar estas vistas. Bueno, como verán, ¿qué es lo que hizo? ¿Por qué tengo más láminas que antes? Y
porque ahora los pk de interés del corredor o de la obra lineal son diferentes a la del alineamiento. ¿Sí? Tengo muchos más puntos de interés. Y como verán, involucró ahora en el cálculo a mi ensamblaje, ¿sí? E incluso a mis cunetas. ¿Se entendió lo que hizo? Bueno, acá si presentamos esto nos despiden por negligentes. Acá hay que explotar la montaña más o menos para poder generar esta ruta. Pero bueno, lo interesante es que se van a dar cuenta cómo trabaja el programa y el poder que tiene para generar rápidamente y de una manera muy veloz esta interpretación entre mi terreno natural y la obra lineal que estoy generando. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Yo bien. Bien. Perfecto. Todo ok. Bueno. A continuación, lo único que nos queda revisar ahora son las dos formas de obtener el cálculo de volumen para esta obra lineal diseñada, ¿sí? El cálculo de volumen que me va a ofrecer este proyecto que tengo entre mis manos. Entonces, como les dije en un primer momento, tenemos dos grandes formas de calcular el movimiento de suelo, ¿sí? Se las voy a mostrar a las dos y vamos a hablar un poquito de las diferencias que nos van a ofrecer en cuanto a los resultados, ¿sí? Una de ellas y la más simple de todas es la idea o la posibilidad que me brinda Civil de crear un cálculo de superficie, de una nueva superficie resultante entre la división, entre la resta de una superficie modelo y una superficie proyecto, ¿sí? Esa resta no es otra cosa que una integral punto a punto a través del método de creación de esa superficie, que es el método de triangulación, una integral que me resuelve, ¿sí? un cálculo cuantitativo volumétrico, porque lo que está haciendo es restar una superficie proyecto contra una superficie tipo. Para eso, ¿hola? ¿Se escucha? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí. Ah, me había aparecido un cartelito que no andaba bien en internet. Bueno, bien, para eso les decía, vamos a utilizar la pestaña Análisis, que la tienen aquí arriba. Como siempre, para mí el ribbon es mucho más fácil que venir a crearla desde superficie, ¿sí? Que es la superficie de creación TIN. Para mí es mucho más fácil crearla o ir al análisis porque es visual. El impacto es visual. En la pestaña Análisis, que es una pestaña que si llegamos les voy a mostrar un par de cosas más muy, muy buenas, muy, muy interesantes. Tengo este Volume Dashboard o cálculo de volumen con gráficos, ¿sí? Si cliqueo aquí me aparece un ribbon nuevo con datos ya conocidos, obviamente, el cual me va a permitir a mí crear una nueva superficie, ¿sí? Una nueva superficie con otras características, que es una superficie volumétrica. Hasta ahora no lo habíamos escuchado hablar, pero si se dan cuenta, cliqueamos acá, el wizard que nos aparece es bastante familiar. Le puedo asignar un nombre, ¿sí? Le vamos a crear superficie de volumen, superficie de movimiento de suelo. Tiene un estilo para mostrarla si yo quisiera. No le voy a dar tanta importancia, pero acá viene lo bueno o lo interesante. La superficie de volumen nace, como les decía recién, de comparar una superficie base y una superficie de comparación o superficie de proyecto. Se los digo así para que lo entiendan, porque si yo quiero que el resultado sea positivo, ¿sí? O como estamos acostumbrados nosotros a calcular movimiento de suelo excedente, necesito que la base siempre sea la superficie TN. Entonces,
perdón, de la posibilidad de seleccionar, en estos tres puntitos, puedo seleccionar cualquiera de las dos. Bueno, yo voy a seleccionar superficie TN como superficie base, y en superficie de comparación, obviamente, la superficie que acabamos de crear, que es la superficie obra lineal. Cliqueo ahí, y me vienen estos dos datos que para aquellos que hayan cursado estudios, se acordarán que es uno de los proyectos que le solicitamos investigar, sobre todo para la zona de trabajo. El factor de corte y el factor de relleno no es otra cosa que el factor K, famoso factor K para aumento de suelo, que me habla del coeficiente de esponjamiento o el coeficiente de compresibilidad del suelo que estoy trabajando. Entonces, vaya si no es completo el cálculo, que yo pudiera meter aquí un valor conocido y el programa mismo ajusta esos valores o el valor de cálculo respecto a estos coeficientes. ¿Sí? Lo vamos a dejar en 1 para no complicarnos la vida. Le doy OK y muy rápidamente, automáticamente, se me genera dos cosas. Primero, en este wizard, ya me está presentando, ¿sí? No sé si todos lo ven con claridad, ya me está presentando valores, ¿sí? Referidos al cómputo del cálculo y cómputo de movimiento de suelo, ¿sí? Con un valor neto de corte, y en el gráfico el corte se refiere al color rojo y el relleno al color verde, ¿sí? Gráficamente lo puedo ver así, gráficamente luego esto lo puedo cerrar, total lo puedo llamar después, gráficamente sucedió algo acá, que ¿qué es? No es otra cosa que el estilo de superficie volumétrica que acabo de crear, que se adapta muy bien o muy parecidamente al gráfico que manejábamos antes, ¿sí? Que es el gráfico de la superficie de nivel que creamos, con algunas diferencias, y básicamente si yo me paro aquí, o en cualquiera de esos puntos, esto es lo importante, lo lindo de tener una PC hoy en día, que muy velozmente puedo saber en un punto de trabajo qué es lo que está sucediendo de manera dinámica con todos los datos que yo involucro, ¿sí? Y aquí lo tenemos, por ejemplo, en la progresiva 2 kilómetros 380, yo me puedo parar con el punto casi en el centro del eje y saber que mi superficie TN era 119,24, que la superficie de obra lineal que acabo de crear, ¿sí? Está muy por debajo, porque es el proyecto que yo estoy creando, y que la respuesta automática es la superficie de volumen del suelo que acabo de crear. O sea que tengo que bajar 7 metros. O sea, tenemos que volar la montaña 7 metros. Rápidamente yo puedo hacer ese análisis. Y como les decía recién, volviendo a llamar a este cuadro, yo puedo exportar, por ejemplo, exportar este cuadro de volumen aquí fuera y tenerlo, tener el cuadro de movimiento de suelo aquí afuera, pero de valores extremos, ¿sí? De valores totales. No puedo analizar caso por caso. No puedo analizar caso por caso. ¿Sí? Otra cuestión también importante es, yo puedo sacar este reporte, crear un reporte de relleno y terraplén. Esto, no sé si lo están viendo esto, no lo están viendo. Si yo toco en este botoncito, que es creo que se me trabó. Sí, ahí está. Si yo toco en esta pestaña del wizard, que es generar corte y relleno reporte, me va a sacar esta pestaña de Internet Explorer, que ahora se las voy a compartir. Utilizo un navegador para generar el reporte, ahí lo están viendo, ¿sí? Con algunos datos de encabezado y algo fácil y rápido para sacar
en un navegador y yo poder con control P imprimirlo y sacarlo en un archivo PDF rápidamente. Pero la idea, esperen que ahora me perdí, estamos acá. Como verán, tiene varias formas de interactuar con respecto a, a esa forma de exponer los resultados. Pero bien, no tengo el análisis punto a punto, o sea, progresiva a progresiva, que es lo que realmente necesito, que es lo que realmente quiero. Para eso, necesito interactuar nuevamente con la tablilla de análisis, en la pestaña volúmenes y materiales, pedirle que me compute punto a punto. Para eso nos vamos a ir a este camioncito chiquitito de acá arriba a la derecha, donde me está diciendo que va a involucrar punto a punto el cálculo del movimiento de suelo para los PK que acabo de crear. Y aquí sí, me está pidiendo nuevamente mucho cuidado con esto en esta etapa, porque nosotros estuvimos trabajando de manera aleatoria, con muchos datos, ¿no? No olvidarse que los sample line no son los primeros, sino que son los segundos, porque si no, no me va a involucrar a la hora lineal en el cálculo. Selecciono los segundos, desde el alineamiento principal, le doy OK, y me despliega este wizard, donde lo primero que me indica es que está el criterio para el cálculo de cuantitatividad de los resultados, ¿sí? Con ese estilo lo dejamos por defecto, pero lo más puedo navegar por aquí tranquilamente, no hay ningún problema, pero no hace falta eh, modificar nada. Acá tiene el método de cálculo, ¿sí? Que si quieren pueden ir navegando a través de ello o sacando diferentes resultados, pero son muy similares entre ellos, sobre todo para una obra lineal sencilla como la que acabamos de ejecutar nosotros. Pero lo importante está acá, donde yo le voy a decir desde dónde quiero que extraiga los resultados, ¿sí? Y entonces me va a crear los datos los va a extraer desde superficies, y aquí en Exiting Ground, que es las siglas que expone aquí el programa, yo le voy a pedir que me seleccione la superficie TN, y el datum, que es de dónde va a exportar, digamos, en definitiva, dónde va a extruir el cálculo, sea de 0,1 obra lineal. En Corrio lo dejo como está, no hay ningún problema, y dándole un OK, una vez que termina de computar, le damos un ratito de tiempo, me tomo otro mate. Feli, una pregunta. Sí, ¿En algún momento se tiene en cuenta, no sé si me perdí o no escuché, el material orgánico en el cálculo? el material, perdón. Orgánico, o sea, la capa de 10 centímetros Bien, que siempre hablamos, aproximadamente, depende, pero que siempre hablamos en estudios. perfecto. Una hermosa pregunta a los 2 minutos de terminarse la reunión, así que me voy a poder ir tranquilo. Bueno, eso lo saben ustedes porque, digamos, lo tienen fresquito de estudios. Pero sí, obviamente que lo tengo que tener en cuenta. El programa por sí solo, solamente en uno de los pasos, es susceptible de involucrarlo, pero si no, hay que crearla esa superficie. Y decirle al software eh, que el cálculo no lo. O sea, ¿se acuerdan cuando les dije esto es una receta por acá? A ver si me deja llegar otra vez. Tendría que. Esto.
cuando creamos este corredor, que le decía que el criterio de abovedamiento tiene que ser por debajo, ¿se acuerdan? Bueno, hay que crear con ese mismo criterio otra superficie de obra lineal con otro, con otro de estos tool palettes por debajo de este fiambre. Hacerlo de 10 centímetros a esto y hacer toda la obra, o por encima si quieren, por encima de toda la obra lineal, hacer el cálculo, ¿sí?, del paquete estructural como lo quiero. Pero en realidad la pregunta responde a generar una nueva superficie de nivel de la cual hacer el primer cálculo desechando esos 10 centímetros. Lo importante es que sepan que eso se hace, que se lleva adelante, y luego dónde lo involucremos en cada caso es cuestión nuestra, digamos. Ahí estamos. Bien, rápidamente, les decía que el cálculo del movimiento de suelo lo tenemos que hacer, lo va a hacer a partir de estos pequeños programitas que tenemos en el Tool Prospector, a través del Tool Palettes de subensamblajes. Y la idea de quitar los 10 centímetros de material orgánico sería generándolos en el ensamblaje que luego lo voy a transformar en obra lineal y finalmente en una superficie de obra lineal. Ese podría ser un modelo, tranquilamente. Podría ser un modelo. Ahora, lo otro que les puedo proponer es hacer un cálculo rápido como lo que hicimos recién, ¿sí? Y cuantificar en 2 dimensiones, que sería esta área, multiplicarla por el espesor que quiero darle, y ese volumen que me está sugiriendo ese cálculo, restárselo al cómputo de valores. No sería un método demasiado preciso, pero sí bastante expeditivo como para saber que hay tanto volumen de suelo que yo no voy a poder utilizar. Sería otro camino. Pero lo correcto para responder un poco la pregunta sería tener en cuenta esos 10 centímetros en la creación del subensamblaje. ¿Correcto? Pero esto está buena la pregunta, es interesante. Bien, como verán, tanto la superficie de desmonte como la superficie de terraplén, un momento, un segundito. Me acaban de traer unos buñuelos que los voy a probar en algún corte, pero bueno, tenía que saludar a mi queridísima esposa, así que bueno, ya seguimos. Les decía. Yo también quiero. Si llega hasta acá el globo, decile a Cami. Está un poco lejos. Dale, puede ser. Feliz. Estaba hablando solo sin micrófono. Bueno, perdón por eso. Después decirle que nos dé la receta. Una vez que termine el curso, que nos dé la receta, Cami. Sí, no quiere salir en los videos, pero No, le puedo pero pasar la receta. nos puede pasar la receta. Vía audio, nada más. Bien. Bien, volviendo a este tema, al tema del cálculo, lo que les quería mostrar es lo siguiente. Por eso dejé la planilla y está bueno que veamos esto. Según el sample line que habíamos creado antes, le habíamos dado un ancho de análisis de 100 metros, ¿se acuerdan? Bueno, y eso queda reflejado en la parrilla, en la guitarra que tiene creado el software aquí, en esa instancia. Ahora, en la nueva línea de muestreo, tengo los 100 metros de sobreancho, pero fíjense que el análisis de altura me lo está haciendo por el estilo de
de guitarra que estoy poniendo, me lo está haciendo para el ancho precisamente de los cortes de terraplén y desmonte. Esto está bueno, está muy bueno, porque si bien yo a la persona que me está preguntando le estoy mostrando cómo evoluciona el terreno, solamente el dato, para no entorpecer la lámina, lo estoy teniendo sobre eh, el sector de análisis de la línea de corredor de obra lineal. Eso por un lado. Y por el otro, les quería mostrar que ese detalle que también les decía recién, de configurar, cuando creamos la superficie a través del corredor lineal o de la obra lineal, que yo les especifiqué, les dije que esto era como una receta. Al poner que el cómputo lo haga desde el datum y luego asignarle que la corrección por abovedamiento la haga por debajo y no por encima, eso se ve reflejado en esta parte, en donde el ensamblaje para los rellenos no está tenido en cuenta porque justamente es otra materialidad y no interviene en el cálculo. Y fíjense que el contorno está perfectamente delimitado por el ensamblaje y rellena para abajo, pero no así con el terraplén. Perdón, lo dije al revés recién. Con el terraplén hace eso y con el desmonte lo toma de esta manera. Porque necesito sacarlo, es suelo que tengo que sacar. Es suelo que yo no lo voy a tener y que necesito que sea otra materialidad. Y si lo toco, el ensamblaje está ahí abajo. Hermoso, espectacular. Muy bien. Y lo más importante viene ahora. Y dirán, ¿para qué hicimos todo esto? Bueno, acá también pueden jugar con, por ejemplo, con esto, con esta superficie. Le pueden cambiar incluso de estilo de materiales. Lo pueden ver con este wizard, cambiarle los colores, incluso cambiarle la escala para que el hatch sea distinto. Hay una serie de... pueden cambiarle el tipo de hatch, bueno, etcétera, para que el muestreo sea diferente. A ver si puedo hacerlo muy rápido, a ver si me da bolilla. Bueno, no resultó, no importa. La idea es que el hatch pueda ser lineal, cuadrícula, lo que ustedes quieran, para poder mostrarlo, pero lo hacen ahí. Botón derecho desde el hatch, Material Section Style, y acá lo configuro de la forma que yo quiera. Entonces, vamos a cambiarle esto medio rápido para que se den cuenta de lo que les hablo. Feli, Sí, en este caso, lo que hay que, o sea, bueno, ya no, más hoy no me está dando mucha bola. metiéndonos más en estudio trazado, en este caso tendríamos que también tener en cuenta que también vamos a tener que desmontar un poco más por el tema de hacer un paquete estructural en el caso de la carretera. Lógico, lógico. Eso lo hablamos prácticamente ayer cuando determinábamos el subensamblaje. Y les dije que íbamos a hacer uno del estilo simple, pero si nos fijamos acá en el Tool Palette, tengo muchos subensamblajes previos creados. Por ejemplo, acá tengo un paquete estructural que si le pido la ayuda, fíjense que está conformado por distintos espesores. O sea que podría tranquilamente haber utilizado ese. Hasta incluso en una parte del cálculo yo le puedo involucrar qué porcentaje de densidad de suelo le puedo llegar a asignar. Entonces, Eso. está directamente relacionado, está directamente ligado con mucho de lo que vemos en estudio y trazado. Es más, ahora si llegamos les voy a mostrar otra cosa más, que prácticamente pienso que han participado de la ejecución de este programa personas ligadas a la topografía, claramente, agrimensores o land meta, como se los conocen en Europa, porque el programa está pensado para nosotros. Si uno lo empieza a estudiar un poquito, acá en el Tool Prospector tenemos una pestaña dedicada pura y exclusivamente a nosotros, a los agrimensores Survey, creando, como les decía, una interfaz de comunicación entre el equipo de trabajo y nosotros. Podemos crear
o podemos generar bases de datos de relevamiento y con eso directamente venir, tirar el relevamiento en el software y que el software diseñe a su gusto. Vamos a poder crear una poligonal cerrada tridimensional que ajusta por mínimos cuadrados. Si llegamos, les voy a mostrar una que ajuste por mínimos cuadrados en 2 dimensiones, muy fácilmente, porque la otra lleva tiempo, pero es la idea. Así que sí, totalmente de acuerdo. La idea es que el subensamblaje sea lo más completo posible de acuerdo al estilo de trabajo que estoy generando. Bien, y por último, o para ir ya más o menos cerrando este capítulo, que le dedicamos bastante tiempo, 5 días, muy interesante, tengo la posibilidad, 2 posibilidades, una de exportar un reporte de volumen, ¿sí?, de lo que acabo de calcular. Nuevamente, no se olviden de cambiar el tipo de perfil transversal, que lo modifiqué yo ahora, pero quizá este no lo tengan, si no hubiéramos hecho el análisis previo. Lo cambio, y aquí me dice dónde me lo va a ubicar. Bueno, lo exporto y me abre, ustedes no lo van a ver, yo ahora sí se los voy a compartir. Me abre nuevamente en una página de Internet Explorer, a ver si lo vemos ahí, perfecto, estamos viendo. Me comparte la famosa planilla, ¿sí?, de progresiva a progresiva, o de línea muestreo a línea muestreo, cómo va evolucionando el corte, el relleno, el acumulado, metros cuadrados, ¿sí?, y el neto acumulado a lo largo de la obra. A ver si alguien me responde a qué responde esta columna, mientras me como un buñuelo. Al volumen total de que me y sacás. Bien, a ver quién rindió estudio trazado hace poquito. ¿A qué responde esta columna? ¿Qué diagrama? La vedette. También. Es el acumulado por sección, ¿o no, Felipe? No, sí, bueno, yo modificaría por sección, el acumulado neto. O sea que es, conforme voy avanzando, voy teniendo el volumen que voy acumulando a lo largo de la obra. ¿Y eso a qué responde? Ah, Vamos. el total que tenés. Si tenés banco, no. Pará, hay un diagrama de... Robot. ¿Quién habló? Ahí, ¿Alguien dijo? Nacho ¿Alguien me dijo parece algo? fue. El diagrama de masa. Muy bien, Simonín. El diagrama de masa. Acá me está mostrando cómo evoluciona el volumen de suelo acumulado a lo largo de la obra. ¿Sí? Y tengo un neto de casi 2 millones de suelos. Esto es impensado, es un delirio que se nos ocurrió a nosotros para hacer este ejemplo. Automáticamente, este numerito lo vamos a recordar, lo vamos a visualizar ahora, y lo voy a comparar con el cálculo que hice antes. ¿Se acuerdan que ya hicimos un cálculo de movimiento de suelo? Si lo llamo, el neto acumulado para el cálculo punto a punto, el ajustado, es 2 millones, casi 2.100.000. Y el que estoy teniendo acá es 1.900.000. O sea que tenemos 200.000 metros cuadrados de diferencia. ¿Qué opinan? ¿Es mucho? ¿Es poco? Dependiendo con qué lo comparé. A ver. ¿Es mucho o es poco? Para mí tener un montón de movimiento de suelo. Ni hablar. Ni hablar que en la vida normal, en la vida cotidiana de una obra, ese número es grande. Pero ahora, si lo comparo con el trabajo que estamos haciendo, este ejemplo, si lo comparo con este ejemplo, ¿cuál es el ejemplo que estoy comparando? Y 2 métodos de cálculo diferentes. Tenemos 200.000 metros cuadrados. Esos 200.000 metros cuadrados prácticamente podría decirse que es el 1%, o en positivo o en negativo para alguno de los dos cálculos. En negativo para este y en positivo para este.
Perdón, ustedes esto no lo están viendo. Mil disculpas. Ahora, ahí ¿Alguno? está. Una pregunta, Feli. ¿Los dos te están Sí. contando la esponjosidad de cada uno o no? No, olvídense porque a los dos en ningún momento yo parametricé eh, o sea, no cuantifiqué el volumen de despojamiento ni el de compresibilidad. Les dije directamente que era un caso ideal, le pusimos el 1 en ambos casos y el cálculo en ese sentido no aplica, no lo tiene en cuenta. Lo que está pasando es lo que hablábamos el otro día, de que en las secciones transversales, que es el gráfico que les voy a pasar a mostrar ahora, que también lo puedo poner, así como puse también lo puedo poner a Feli, través de esta... Sí, pasa que en lo que te da la tabla esa es un volumen, digamos, que a vos te sobra. En este ejemplo. Si fueran 200.000 metros cúbicos más que tenés que pedir, ahí te cambia un montón. O sea, son un montón de viajes más que tenés que pedir, se te va por las nubes todo. no, bueno, bien, está bien. El razonamiento a priori está bien. Lo que estoy diciendo es, olvídense del número en sí, del valor La cuantitativo. vedette. Si no, No olvidamos la vedette. no, sino, digamos, como el ejemplo este es irónico porque justamente no agarré el que Civil propone para hacer este cálculo de lineamiento, sino que agarré una montaña inmensa. ¿Se acuerdan que tenemos 87 metros acá? Más o menos. Bueno, estoy haciendo pasar una rasante por el centro de una montaña. Esto es impensado. Por lo general lo que se hace es ajustar lo más posible a la montaña, siempre y cuando me lo permita el código de vial internacional, ¿no? Para los Salvo túnel. coeficientes. Claro, o al menos hacer un túnel, pero el túnel no estoy moviendo suelo, sino estoy perforando. No, por eso, por Ah, eso. exacto. Entonces, como este caso es excepcional, me tengo que olvidar por completo de los valores en sí, de los números cuantitativos, sino lo que le estoy tratando de hacer ver es que entre un caso y el otro, que me tratan de arrojar el mismo valor, ¿sí? El mismo valor de cálculo de movimiento de suelo, tengo diferencia. Pero la diferencia puede radicar en muchos parámetros que si nos ponemos finos y los ajustamos llegaríamos al mismo número. Pero ponernos fino es lo que les proponía el otro día si valía la pena o no. Pero el principal de todos ellos, es el método de cálculo. Un método que es el método que me arroja un valor único de los 2.100.000, hace un integral punto a punto entre dos superficies. Y el método de cálculo de materiales, que es el que acabamos de ver y que ahora les estoy mostrando cómo puedo pasar a una planilla, acá, la vamos a tirar acá a ver si no ocupa mucho lugar, ahí está. A una planilla, ¿sí? Lo hace a través del método de la semisuma de las áreas medias. ¿Se acuerdan? Entonces, esas áreas medias las está calculando, está interpolando entre áreas medias de 50 metros cada una. Y encima a eso le sumamos que es una superficie de topografía súper variable. Es lógico que va a meter un error, va a involucrar un error bastante grosero. Entonces la idea sería que esta línea de muestreo la hagamos cada vez más juntas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del budín y que cortara pedacitos más chiquititos para que la representación final sea, el cálculo sea lo más ajustado posible? Bien, antes esto era impensado. Hace años atrás, cuando no existía este software, era impensado. Yo ahora lo puedo hacer. Y si yo esto le pido que interpole entre 1 metro y tengo una planilla gigante, bueno, ahí se me fue el gráfico, tengo una planilla enorme de progresivas cada 1 metro y línea de muestreo cada 1 metro, seguramente ese volumen final se ajuste mucho al volumen de cómputo del dashboard. ¿Se entiende? Entonces la diferencia en principio radica ahí. Otra de las cuestiones es mejorar bastante las condiciones de la obra lineal, pero ya les digo, en ambos casos la obra lineal la está interpretando de la misma manera.
Lo que no está haciendo de la misma manera es la semisuma entre esto y esto, esto y esto, esto y esto, ¿se entiende? El volumen que obtengo de esta manera. Pero el razonamiento que tenemos que tener es, che, pará, el valor que me da difiere en 200.000 metros cúbicos, ahora sí hablando cuantitativamente, entre los extremos que son 2.100.000 y 1.900.000. Son 200.000 metros cúbicos. Para el caso, es prácticamente el 1%. O sea, que en un movimiento de suelo, el 1%, para este caso puede ser un número redundante, pero para los fines del cálculo y de la metodología y de este ejemplo que vimos hoy, estuvimos bastante acertados. El cálculo está bastante bien ajustado. ¿Se entiende el razonamiento? Si yo movería la rasante, y nuevamente haría que la reconstitución de los cálculos sea otra, y los valores sean otros, esa diferencia del 1% seguramente sigue existiendo, porque yo nunca reduje la distancia de interpolación para esta planilla. ¿Sí? Bien, vamos a ir cerrando con esta tabla para que se lleven esa idea, que es la siguiente. Yo esta tabla tiene una diferencia con respecto a la tabla que les mostraba antes, que sería esta. Tiene una gran diferencia. ¿Cuál es? El acumulativo. Y primero que el reporte sale todo en inglés y que las líneas están en inglés. Y como se los mostraba el otro día, yo puedo pasar esto a castellano, que es lo que les voy a mostrar ahora, y agregarle una columna, que es la columna de los acumulados. Esta tabla tiene ese problema, no me larga el acumulado. Pero no basta más que seleccionarla, botón derecho, editar estilo de tabla. Y en la pestaña de propiedades de datos, la voy a ampliar para que la veamos bien, en la pestaña de propiedades de datos me falta esa columna. Entonces, muy fácilmente los títulos los puedo cambiar. Doble clic, selecciono, borro, tabla, movimiento de suelos. Acepto, se cambió. Y así con cada uno de ellos. ¿Sí? Área de relleno. Y así con lo que quieran. Y para agregar lo último, para agregar la columna que me falta, no basta más que un botón más, se me agrega una columna que no tiene datos. ¿Sí? Si yo cliqueo aquí y le hago un doble clic en automático, no estaría ingresando. No, está bien. Doble clic aquí, en el espacio que quiero rellenar, me aparece el mismo wizard sin datos, pero sí sé que le puedo pedir que me involucre algún cálculo. Y voy ni más ni menos que a volumen neto. Con la precisión que ustedes quieran, les puedo dar la precisión que quiera, y lo hago involucrar en el cálculo. Ok, volumen neto. Ok, aplico. Y mágicamente me apareció la columna de volumen, los títulos modificados, y ya es una planilla bastante aceptable para presentarla ante el jefe de obra. Con el mismo dato que me arroja para el navegador, bueno, la forma de exportarlo en PDF. Pero ya lo tengo acá, lo tengo volcado acá en el DWG. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, ninguna por mí. Bien. De Yapa, y porque me bancaron todos estos días, les voy a regalar 2 topo tips para que se lleven. Muy rápidamente lo vamos a hacer y para que tomen nota. Hasta aquí llegamos entonces con la clase didáctica hasta movimiento de suelo. Lo que les voy a mostrar ahora van a ser 2 ejemplos. Vamos a abrir dos planillas nuevas, muy rápido. Vamos a arrancar con la primera, que es la siguiente. Les voy a enseñar cómo el programa nos va a permitir a través de un
de una herramienta de análisis, calcular y cerrar una poligonal en 2 dimensiones a través de diferentes métodos. El que voy a utilizar va a ser el método de mínimos cuadrados. El método que mejor ajusta para los cierres poligonales. Lo que voy a hacer es, suponiendo que llego de campaña y tengo una poligonal con mis lados, esperen que la estoy haciendo muy grande, tengo mis lados y mis ángulos distribuidos de esta manera, y como sabemos que somos agrimensores, esta planilla no cierra por 4 centímetros, por ejemplo. Perdón, esto me quedó configurado de una plantilla que tengo cargada. Esta planilla no cierra, lo que quiero hacer es cerrarla, ¿sí? Y para evitar utilizar una planilla de cálculo de Excel o demás, este programa, como les decía, que está pensado para la agrimensura, me brinda esa posibilidad. Me brinda esa posibilidad de poder trabajar de a poco, con algunas herramientas. Bien, lo primero que voy a hacer es determinar, por ejemplo, si yo quisiera, si yo pudiera, es un sistema de referencia al que yo quiera. Podría tener un punto relacionado en algún lugar, pero básicamente podría tener un punto de inicio al cual forzar la poligonal, ¿sí? Creo un punto co, ¿sí? Con estas coordenadas, y podría tener un segundo punto para forzar las coordenadas a un sistema orientado, que puede ser este, por ejemplo, base 2 o PF2. ¿Sí? Y el primer truquillo que voy a hacer es, seleccionando la poligonal, le pido rotarla con ese punto base, rotar, y ahora escribo la letra R con referencia y tomo este punto para este lado. Perfecto, ya tengo la poligonal nueva de este nuevo reglamento que hice, orientada según lo que yo quiero, el sistema de referencia que yo tengo, la terna que yo tengo, pero sigue sin cerrar, porque yo empecé desde este punto, hice la poligonal cerrada y llego a este mismo punto y no me está cerrando. Entonces lo que quiero es cerrarlo. Para eso, lo que voy a hacer es, en primera medida, necesito para esta metodología acotar de una manera particular los lados y rumbos de mi poligonal. Para eso, ya nos quedan 10 minutos, me voy a anotar etiquetas, ¿sí? Feature lines, a través de múltiples segmentos, selecciono y me va a ir pidiendo los segmentos. Entonces empiezo con el primero, segundo, tercero, cuarto, y así con todos los segmentos de mi poligonal. Si ustedes se acercan, van a ver que tiene un rumbo establecido y una distancia entre puntos de ese segmento, ¿sí? Así lo hago con todos. Enter. Terminado de cerrar el etiquetado de esta poligonal, me voy a ir a la solapa de análisis. Y en esta solapa de análisis, como les decía, tenemos muchas posibilidades de hacer cosas. Una de ellas es la herramienta de Survey. Tenemos una calculadora geodésica, tenemos una calculadora astronómica, pero vamos a usar ahora el Map Check, que es este nuevo wizard que me va a permitir interactuar con elementos bidimensionales dentro del espacio modelo. Para eso le voy a pedir entonces un nuevo Map Check. Lo selecciono y me pide un nombre, le voy a poner poly o 01 poly, como le venimos poniendo hasta ahora las cosas. Se me abre un cuadro de diálogo y automáticamente me dice que especifique el punto de inicio. Por eso yo hice lo primero que hice, que fue georreferenciar respecto a un sistema de referencia conocido, ¿no? Georreferenciar mi poligonal. Y ahora lo que le voy a pedir es que adopte como punto de inicio no el nodo, que es esa forma de mostrarme el snap, no sé si lo ven ahí,
ahí se me ve el punto, sino que quiero que me tome la polilínea, el endpoint. Y me lo muestra de esta manera. Ese es el inicio, y ahora me dice que seleccione, ¿sí?, el sentido de crecimiento de mi poligonal. Para eso yo etiqueté, porque no me toma entidades, sino que me toma los etiquetados, ¿sí?, con su rumbo y su distancia. Entonces, como verán, ya va generando una especie de polígono con direcciones, ¿sí? Voy tocando todos los etiquetados, pero es una polilínea que coexiste con la otra en el espacio, no tiene entidad, la va formando solo el programa. Y como verán, voy a llegar hasta aquí, y la flecha obviamente no se une con el principio. Una vez que termino con el sentido de la poligonal, cierro y me queda generado aquí todas las partes, todos los lados de esa poligonal. Y ya puedo empezar a generar unos primeros reportes, ¿sí? Con este símbolo de Input View, yo puedo, a través del etiquetado o el insertado de texto en el espacio modelo, generar una planilla con todos los datos referidos a esos lados. Entonces tengo el punto comienzo con estas coordenadas, y el lado 1 con esta orientación, distancia, este, norte. Tengo todos unos datos de ingreso de poligonal. A su vez puedo pedirle también al programa los datos de salida de esa poligonal, a través también de incorporar el texto. Y aquí ya me empieza a dar un primer concepto de error de cierre en la distancia de 4,3 centímetros, ¿sí? Con algunos datos más sobre el área, los metros cuadrados, el perímetro, y así con cada uno de los lados, ¿sí? Un cálculo a priori que no me sirve más que para las planillas que a veces nos piden en cierres topográficos. Bien, pero esta planilla, como dijimos, no está, esta poligonal no está cerrada, necesito cerrarla. Para eso vuelvo al ingreso aquí, al ingreso de datos, ¿sí?, al input, y le pido al map check, botón derecho, un ajuste de ese map check. Y se me va a abrir este nuevo wizard que vemos aquí, donde por defecto me va a dar un ajuste horizontal a través del método de la regla del compás. Pero puedo desplegar y pedirle cualquiera de ellas. No creo que hayan visto todas en topografía, ¿sí? Pueden haber visto la de Crandall, pero yo no recuerdo haberla tratado en cálculo de compensaciones, pero sí la de mínimos cuadrados, square left, o mínimos cuadrados. Ese va a ser el método de interpolación, ¿sí? Y luego está el límite closure horizontal. Quiere decir, esto es bastante raro de entender, pero fácil de explicar. Este es el grado de precisión que yo le voy a exigir a mi cierre poligonal. Yo lo tengo seteado en 15.000, como un número muy grande, para que me advierta, si la poligonal es muy grosera, me advierta cuando no estoy cerrando bien. Pero esto está en función del método y el instrumental que esté manejando. A través de qué método estoy trabajando y qué instrumental estoy utilizando. No es lo mismo medir con GPS simple frecuencia, doble frecuencia, una estación total a través del método de radiación o a través del método de punto y línea de paso, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a dejar en 15.000 para que vean cómo funciona. No me va a decir nada porque yo ya sé que el ángulo cierra en 5 centímetros. Ajusto y se me van a abrir por defecto. Ustedes no lo van a ver. A ver si se los voy a ir mostrando de a poco. Aquí, compartir. Bien. Le voy a compartir la primera, que es esta. Se abre un bloc de nota con el error de cierre en norte, el error de cierre en este, el error absoluto de cierre. Fíjense que ya interpoló a la décima, ¿sí? Y algunos datos más inherentes a este primer cálculo. Luego se me abre otra planilla que tiene que ver con los datos de entrada, ¿sí? Y cómo punto a punto ajusta a través de mínimos cuadrados ángulos y distancias,
¿sí? Y qué metodología utilizó, el tipo de regla. Y se me abre un tercer aquí, una tercer bloc de notas donde tengo las observaciones de ingreso, los ajustes utilizados, con una confianza del 95%, esto es en la línea de Gauss multiplicando el sigma por 2,5, ¿se acuerdan? Vieron que en la facu algo aprendemos. Y aquí tenemos finalmente el semieje mayor y el semieje menor. Esto es relacionado al hélice de incertidumbre, resultante de la matriz varianza y covarianza para cada uno de los puntos, ¿sí? Para que vean cómo cerró. Y finalmente, la construcción de esto que era, en cada uno de los puntos, cómo aplica esas matrices. Lo tenemos aquí abajo con su correspondiente residuo, ¿sí? Es bastante completo el análisis que hace el software, muy interesante. Esas tres bloques de notas lo tienen disponible para utilizarlo en cualquier planilla. Volvemos aquí entonces. Ahí lo estamos viendo. Y tenemos dos cositas más para cerrar. Una de ellas es pedirle ahora al dato de salida, que ahora me cierra con un error de distancia en 0. Pedirle al dato de salida que lo plasme en la pantalla y tenemos la diferencia entre el dato de salida antes de ajustar y el ajustado. Lo tenemos ahora aquí. Y lo último es pedirle esta nueva poligonal que se involucre de manera física, porque hasta ahora no la tenemos, esta línea verde, pero que la sugiere el programa, nada más que tocando aquí, en crear polilínea, la toco y ya se incorpora finalmente al software. Perdón, al cálculo. Si ahora yo me voy a cualquiera de los vértices, voy a ver la diferencia que tengo luego de haber hecho el ajuste. Poligonal previa y poligonal resultante. Si yo le pido, por ejemplo, medir una distancia oblicua, estoy por debajo, obviamente, del centímetro, porque tengo un estilo de anotación diferente, pero estoy por debajo del centímetro. Bien. Ese es un topotip. Y el otro, no sé si vamos a llegar, pero si quieren, creo una última reunión, 5 minutitos, lo vemos y ya nos despedimos. ¿Les parece? Dale, Félix. Pusimos a grabar, bien. Y lo último, el último topo tips del día es el siguiente. Suponiendo que venimos de un trabajo, de un relevamiento, bajamos los puntos, yo ahora lo voy a inventar, lo voy a crear. Bajamos los puntos con cualquier cota. Los puntos inherentes a una alineación o a un relevamiento recto, rectilíneo. La idea siempre, o por lo general, esto es muy usual en topografía de obra, ¿sí? Aquí tengo los puntos, los voy a levantar mucho para que los vean. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Se ven? Sí. Tengo un relevamiento de una alineación. Puede ser una vía férrea, puede ser una tubería, puede ser un eje de un camino. Lo último era cortito, pero es interesante. Dentro de la capa civil, pero sí de la capa de dibujo, tengo esta herramienta que se combina con civil, que es Best Fit. Provee un comando para crear la entidad que mejor ajusta a tal cosa. Y para eso tenemos diferentes estilos. Yo lo que le voy a pedir es lo que mejor ajusta a una línea. Puedo tener un arco para, por ejemplo, cuando tengo que ocultar un silo, por ejemplo, ¿sí? Cuando veíamos el tema de virolas en Estudios 2, virolas para tanques cilíndricos, o algún tipo de tubería con un estilo curvo, también puede aplicar. Pero
la línea que mejor ajusta, se me abre este nuevo wizard donde me pregunta qué tipo de punto quiero tomar o qué tipo de entidades. Yo lo que acabo de crear son puntos COGO porque vengo de un relevamiento externo. Le digo OK y automáticamente puedo o selecciono todo o haciendo un botón para abajo me permite seleccionar por número de puntos, por si tengo un relevamiento de otras entidades, o por grupo de puntos. Yo aquí lo hago rápido para que ustedes lo vean, pero la idea sería ya generar un grupo que hable de una alineación, etc. Esa sería la manera correcta de trabajar, ¿no? Selecciono los grupos, ya me sugiere una alineación, ¿sí? Le doy un Enter y se me abre este wizard súper interesante. Fíjense lo siguiente. Lo primero que veo, si yo tengo el wizard pequeño, ya hay un gráfico que me muestra la regresión lineal. Esto lo veíamos en álgebra, la regresión lineal de puntos en el espacio para esta alineación. Me aparece una entidad del tipo línea, con una longitud determinada, con una dirección determinada respecto al norte, ¿sí? Y coordenadas de inicio y coordenadas de fin. Y me aparecen todos los puntos involucrados. Y yo puedo interactuar con este wizard. Yo puedo interactuar de una manera muy interesante. Por ejemplo, yo puedo decirle que excluya del cálculo alguno de estos puntos. Por ejemplo, a este, y va cortando la línea, ¿sí? Y va modificándola en el momento. Si excluyo un punto entre medio de los extremos, lo único que hace no lo involucra en el cálculo, pero no me corta la línea. O yo puedo, por ejemplo, hacer que pase o forzar a la línea que pase por alguno de los puntos. Y ahí me modifica la dirección de la línea, ¿sí? Pero no puedo hacer que pase exactamente por 2. ¿Por qué? Porque deja de ser una línea y no involucra el resto de los puntos. Entonces sí o sí puedo forzarlo únicamente a 1. Pero lo ideal sería esto, que no esfuerzo a nada, paso por todos los puntos y calculo la recta que mejor ajusta. Esto puedo copiarlo en un clipboard, ¿sí? Copiarlo en un TXT o directamente copiarlo en el editor de texto. Lo tengo acá, ya lo abrí en un TXT y tengo del punto 1, que no es excluyente y tampoco es forzado a pasar, tiene un peso igual a 1 y acá interviene lo que vemos en estudio y trazado. Yo le podría decir que esto tiene un peso mayor y forzarlo un poco más a este punto, ¿sí? Y tengo el sistema de coordenadas de entidades y los puntos coordenados. Esto es realmente interesante para poder exponer, por ejemplo, ante el relevamiento, para lo que hablábamos, no sé si hay alguien de estudio y trazados que vimos ayer, la pregunta que me hicieron al principio, que era un plano conforme a obra. Bueno, este sería un resultado muy bonito para presentar en un conforme a obra. Este sería un relevamiento de una alineación con sus correspondientes desviaciones. Enter, aquí Enter, y se me genera una entidad del tipo línea, de la cual yo después puedo ya trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, para mí ha sido un placer. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Nada más. Sí, claro. Si esos puntos vos tendrías que, o sea, no vienen de un relevamiento, sino que tendrías que ir a replantearlos. Y tenés que exportar esos puntos. ¿Se exportan como grupo o sea, cómo se exportan para después cargarlos ya con su descripción y todo? Perfecto. Lo primero que te tengo que preguntar es si estamos dentro del sistema de referencia que quiero estar. Quiere decir que mi norte está así y mi este está así. ¿Se entiende? AutoCAD trabaja de esta manera, me lo dice acá abajo. Sí. Si estoy en ese sistema de referencia, puedo directamente, si son estos nada más estos puntos, exporto todos los puntos. Y si no, le pido al grupo de puntos que haya creado recientemente, ¿se acuerdan que podía incluir un grupo de puntos? Le pido que sean todos ellos, Enter,
aplico, Enter. Ahora los tengo acá. Los tengo en mi grupo de puntos. Botón derecho sobre el grupo, Export Point. Le digo de qué manera quiero exportarlo para que después los entiendan en el sistema, en el equipo, espacio delimitado o coma. Yo lo exporto con espacio, busco la carpeta donde los quiero exportar, los tiro en el escritorio, Felipe replanteo, Enter, ¿sí? Y no le adjudico ninguna opción porque no vale la pena. Directamente le doy Enter y ya está, no pasó nada. Están acá. Ah, ustedes no ven eso. Bueno, lo abro por fuera y ahora les comparto esta pantalla. Me exportó un TXT. ¿Lo ven? Con el número de punto, la coordenada norte, la coordenada este y la Z. Pero sí o sí son puntos Cogo, Feli, o puede ser cualquiera. No, O sea, puede ser puntos Cogo cualquiera. al azar. Y Puede ahí ser no cualquiera. tienen. Vos no leíste descripción, digamos. No le di descripción. ¿Qué sucede? Yo podría, por ejemplo, tener los puntos de AutoCAD, que son estos, que si yo los toco y les pido propiedades, es un tipo de punto y solamente tiene entidades geométricas, ¿sí? Yo puedo tener un DXF que me mandó alguien y solamente tener esto. ¿Cómo exporto esto? Y desde Civil, así ahora no puedo hacerlo, pero tengo esta herramienta muy linda dentro del ribbon Create Ground Data o crear puntos de terreno. Abro la descripción de punto y tengo esta herramienta que se llama Convertir AutoCAD Points. Selecciono los AutoCAD Points. Fíjense que, bueno, perdón. Selecciono los puntos de AutoCAD y va a ir haciéndolo de a uno. Enter. Me transformó el primero, esta X gigante me la transformó y me está preguntando qué descripción. Si yo la supiera, sé que este es el 1 y sé que este es el 2, sé que este es el 3, sé que este es el 4, sé que este es el 5, sé que este... y se terminó. Y ahí me transformó todos los puntos a puntos Cogo. Son puntos que yo tenía en AutoCAD y los transformó en puntos Cogo. ¿Qué pasa? No me dejó asignarle alturas, porque ya el punto CAD no venía con ese dato, pero yo se las puedo asignar si quiero, de un montón de maneras. Una de ellas es seleccionando el punto y se lo cambio directamente acá en la geometría. O otra es a todo este grupo de puntos que está suelto y los tengo en all points, ¿sí? Son estos puntos que están acá al final. Zoom to. Los necesito sacar y llevarlos a otro grupo de puntos. Entonces, qué sé yo, los meto en avance. Incluir. Select del dibujo. Los metí ahí, aplico, acepto, regenero la visión, se me cambiaron de estilo, los tengo acá, puedo editar puntos a raíz de esta plantilla. Y acá sí asignándole no solamente la cota, sino también un raw description. Que puedo modificar acá que sea, qué sé yo, un punto fijo. Y ya se me cambia directamente. Incluso le puedo asignar una nueva cota, qué sé yo, 325. Claro, pero para un relevamiento planimétrico ya te sirve solo sin modificar la cota, ya lo podés portar así, lo cargas así, en estación o en GPS. Exacto, pero la pregunta era si yo tenía puntos de AutoCAD, necesariamente los tengo que pasar a Cogo para después portarlo más rápidamente, más fácilmente. Porque si no, tendrías que utilizar la aplicación famosa de AutoCAD, ¿se Claro. acuerdan? Porque AutoCAD por sí solo no tiene la posibilidad de trabajar con base de datos, no asocia base de datos. Por eso no es fácil desde AutoCAD, desde 2D, Draft and Annotation, tener la posibilidad de exportar puntos como si lo hacemos acá. Acá es súper fácil. Le asigné un grupo de puntos, botón derecho, exporto y chao. Se terminó. Lo que sí, siempre pensar topográficamente, ¿no? Tengo el punto que quiero, tiene la descripción que quiero, tiene la cota que quiero, sí, listo, entonces sale. Si no, tómense el tiempito en hacer
ese trabajo. Es fácil, es rápido y cuando se vayan agarrando maña va a ir bien. Listo, gracias, Feli. De nada. Bueno, estimadísimos, ha sido un placer para mí compartir estas tardes de cuarentena con ustedes. Espero que les haya servido. Practiquen, no le tengan miedo y fundamentalmente hay que transmitir el conocimiento. No se lo guarden a ustedes, porque si esto se corta, no tiene sentido. Lo importante es ir de a poco transmitiendo el conocimiento. Para todo lo que se haya quedado algo en el tintero dando vuelta por ahí, como la pregunta que hizo Gaspar el otro día, si quieren, juntamos una serie de cosas y nos juntamos otro día, la semana que viene o la otra. Total, tenemos un tiempo más para estar guardados. ¿Les parece? Dale, Feli, gracias a vos Genial, genial. por la Por ahí- iniciativa y por ponerle ganas, por tenernos No, por paciencia. favor. Por favor. Han sido Sí, un gracias, público Feli, bastante callado. por la disposición, muy amable. De nada, de nada. Bueno, y felices Pascua. Felices Pascua para todos. Es- Felices Pascua. Bueno, pásenla Exactamente. lindo. Nos vemos, chicos. Gracias, Feli. Chau, chau. Chao, Che, Feli, un abrazo. Un gracias. abrazo. Nos Chau, chau, vemos. chau. Gracias. Chau.